En España y en la literatura catalana, vasca y gallega ha habido grandes figuras en el mundo literario y también en el artístico, que dejaron un legado en las regiones y también a nivel nacional muy importante. En la narrativa en la lengua catalana destacó Eugenio de Dios, el más importante, pero hubo otros como Josep Plat o Mercè Rodoreda, o la Plaza del Diamant o Terence Moix, que fue la figura más destacada y la más conocida dentro de la narrativa y la más reciente. También está Narcís Soler con Pilar Prim, y desde 1906, Santiago Rusiñol, Liauca del Señor Esteve, bueno, pues figuras que fueron muy importantes, y, bueno, y también nombrar a Julen Villalonga. La poesía con Joan Maragall, ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, la lengua catalana, poesía, pues, a nivel nacional. En Valencia también y en las Islas Baleares hubo figuras como Teodor Llorente, Joan Alcover y Miquel Costa y Llovera, Josep Carné, autor del lirismo en numerosos libros, Arbres, de 1953, Carles Rivas, Evolución desde el modernismo a la poesía pura, Esbós de tres horas Oratoris de 1957, Las Vanguardias con Salvat Papasseit, Vicent Foix y Pere Quart, el realismo social y experimentalismo, existencialismo, perfeccionismo de la poesía con Salvador Espiriu, el Llibre de las Ginebras, su poesía se ocupó de temas más próximos al sentir colectivo, Pere Quart con poesía de claro tinte antiburgués en Vacants Pagadas de 1961, Gabriel Ferraster y Broissa, los dos se alejaron de la poesía social y en la actualidad podemos destacar a Pere Ferrer con Hora Foscant de 1972, Joan Ferralé, Joan Margarit, Narcís Comadira, María Mercè Massal, Vidal y Alcover y Vicens Andrés Estellés. Y luego ya en el teatro, pues Santiago Rusiñol, que por cierto también estuvo en la narrativa. Él fue poeta, dramaturgo, pintor bohemio, impulsor del modernismo, o se quiera más o menos explicar, o el novecentismo o noucentisme, Carles Soldevilla, que cultivó la alta comedia de crítica social con un lenguaje refinado, en Civilizants Takes de 1921, también logró plasmar con amabilidad el concepto novecentista de civismo, de convivencia con la sociedad burguesa. Josep María Sagarra, con el Prestigi dels Morts, Salvador Espiriu, que también estuvo en poesía, con Primera Historia de Esther, 1948, María Auxiliar Rampani, Manuel de Pedrolo, Josep María Benet y Hornet, Josep Pere Peiró, Sanchis Siniterra y Rodolfo Sirera. Bueno, pues estas figuras, es verdad que la gran mayoría son desconocidas. Bueno, si hablar de Pérez G. Ferrer, no. El hombre, bueno, continúa vivo. O Eugenio Dios, o Terence Moix, son figuras que dejaron un legado muy importante en las tres piezas de la literatura en la lengua catalana. La narrativa gallega destacó Vicente Risco, que fue autor de novelas de intención pública y social, con O Porco de P. Rodríguez Castelao, es decir, Alfonso Rodríguez Castelao, expresó su profundo galleguismo en el arte literario y también en el artístico, pues el dibujante, con Cousas de 1929, Ramón Otero Pedraso como la figura literaria más destacada de las nuevas generaciones de la literatura gallega, noveló la historia de Galicia del siglo XIX, Os Caminos de la Vida de 1928, destacaron luego las figuras del grupo Nos, como el Redo Blanco Amor, que se acercó al realismo social con A. Esmorga de 1959, Rafael Dieste, también muy importante porque realizó una serie de colecciones de cuentos marinos, como, y además él mismo lo escribió en primera persona con dos archivos do Tránsito de 1926, Álvaro Cunqueiro, otra de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea española, con las crónicas de Sochantre de 1959, y luego en la poesía destacó el Resurdimiento, que es el resurgimiento de Rosalía de Castro y Curro Enriquez, que bueno, pues Antonio Noriega Valera y Ramón Cabanillas lo recogieron. Luego ya en la vanguardia fue Luis Amando Carballo y Manuel Antonio Pérez.
En la poesía neotrovadora, pues Fermín Bouzabrey y Álvaro Cunqueiro, que por cierto también está dentro de la narrativa, el propio Cunqueiro. Y bueno, pues, y además de las figuras más importantes de la literatura contemporánea reciente española, es Álvaro Cunqueiro. La poesía clásica, Aquilino Iglesias, Alvariño, el galleguismo neorromántico y el trovarismo, el sentimiento existencial y las dos literaturas romances de España, con Luis Pimentel, Lucío Nova Neira, Pura Vázquez, Soana Torres y Antonio Tobar Bonilla. La poesía social destacó en José Luis Franco Grande, Luis Seone, Méndez Servín y Bernardino Graña. También Celso Emilio Ferreiro, que fue de las figuras más conocidas porque él compuso poemas existenciales con Ozono Sufagado de 1954. Y además es que él mismo abrió una época con obras como Longa Noite de Pedra de 1962 o Viaje ao País dos Ananos de 1968. Bueno, él mismo abrió y se comprometió con su propia voz a los problemas sociales que vivía el país. En los últimos 25 años, ya lo más reciente, pues se destacaron Claudio Rodríguez Fer, Manuel Rivas, Joan Manuel Casado y Ramiro Fonte. Y bueno, podemos considerarlo un siglo de oro en Galicia, la lengua en sí gallega, por las revistas, los libros, bueno, en torno a los colectivos. Y luego ya, por ejemplo, si hablamos de figuras como Ramón Cabanillas, en el teatro, Amán da Santiña o Antonio Villar Ponte con O Mariscal, que es una tragedia histórica en verso modernista, de carácter social, son los dramas rurales y marineros de ah, bueno, Armando Cortarelo Valledor, con el Trebón de 1922, Vicente Risco con la obra de O Bufón di el Rey, que te habla al final de la historia del monarca Arturo, el ciclo artúrico, Ramón Otero Pedraya, bueno, la Dara, una farsa de ambiente rural, Rafael Diestes, autor de La Fiestra Valdeira de 1927, con un argumento interesante en torno al indiano y se resiste a regenerar su origen pobre. Bueno, en la posguerra luego también bueno, hubo figuras como Blanco Amor, que creó el Teatro Popular Gallego, para el que compuso 6 farsas para títeres. En el Teatro Social está Soana Torres, con la Fundación Dramática Galega, la Mostra de Teatro Galego de Rivadavia, la proliferación de grupos independentistas y nuevos literatos como Manuel Lourenço o Soli o Rodríguez Riobal, que bueno, al final son testimonio del nacimiento del nuevo teatro gallego. Es decir, que muchas de las figuras es verdad que si hablamos de Celso Emilio Ferreiro o Ramón Cabanillas o tal, podemos destacar que fueron muy importantes. Hay otras que también dejaron un legado muy importante en la lengua gallega, pero que no son tan conocidas ya ni, yo no digo, en Galicia a lo mejor algo, pero si la quieres trasladar a nivel nacional es muy poco. En la narrativa vasca destacaron Domingo Aguirre, que fue el autor de Cresada, de 1906, de Ambiente Marino, y bueno, por las tesis herencias de Pereda, Pérez Valdés, luego ya en 1936 la novela es más de corte tradicional, costumbrista, no exclusiva, y que se divide entre el mundo urbano y el mundo policíaco, Beretí es del mundo urbano, Almabós del mundo o ambiente policíaco, Chilladergui fue el que publicó Diario Secreto de Leturia en 1957, Ramón Saizar Vitoria con ¿Por qué comienza todos los días de 1969? Con ese monólogo interior, el fragmentarismo, procedimiento narrativo, todo. Y al final el realismo mágico de Ángel de Chundi con Urturi está enfermo de 1971. Es verdad que bueno, pues fueron figuras que dejaron un legado en la narrativa vasca. En la poesía, pues bueno, la herencia es al final de la idea nacionalista y sobre todo de Sabina Arana. Juan Aranda de la Mendi y Esteban Urquía Lauseta fueron los más importantes. Pero, por ejemplo, si hablamos de Nicolás Ormaechea, que es Orixe, autor de los vascos, ahí lo que salta son al final las tradiciones vascas, o José María Aguirre, que fue poeta que contempló el paisaje con ojos trascendentes y bueno, lo cantó al hermetismo, léxico y esteticismo.
pues, El corazón y en los ojos de 1932, o ya después de 1969, esa poesía ruralista y en sí misma inspirada por Lizardi. Ahí destacó Salvador Michelena. Pero claro, quien más destacó fue Gabriel Aresti, quien revolucionó la poesía posguerra al final, en Piedra y Pueblo, de 1960, abandonó el ruralismo por los temas urbanos, trata temas sociales y emplea pues, una expresión próxima al registro coloquial, tan alejado del folclorismo como del purismo oficial. Hubo, ya después de Aresti, poetas sociales como Juan M. Leucona y Xavier Lete, y otros que eran más formalistas. Bueno, pues como Zabal, Miquel Lasa, Pachi Zabaleta, Petri Irquizú y Luis Mújica. Bueno, se ve al final que al principio parece ruralista, gran herencia del nacionalismo, sobre todo de Sabino Arana, tal, pero luego ya poco a poco, pues, algunos van por lo social y rompen, como por ejemplo Aresti, y otros, bueno, pues siguen con esa idea de Aresti, y algunos pues ya son más formalistas. Y en el teatro destacaron Toribia Alzada con las tradiciones vascas, y además en 1915 se fundó la Academia de Lengua y Declamación Vasca en San Sebastián, que debe ser de Avelino Garriola. En los años 60 se fundó el Teatro Jarray Gabriel Aresti, por influencia de Brecht y Ugo Beatty, un juez y un dramaturgo italiano. Y bueno, los del Otro Mundo y un Loco, bueno, se hizo en 1964. Pero bueno, también ha habido también grupos independentistas como Akerrale y Cooperativa de NOC. Y aquí destacan pues un montón. Bernardo Achaga, Lourdes Iriondo, la vanguardia del teatro vasco de corte europeo, son ellos, sobre todo Achaga e Iriondo. Y hoy en día pues encontramos a Aipea Naga, Elena Irureta o Ramón Aguirre, que estos ya son más comedias sencillas y ya no se busca ya tanto lo experimental, todo eso. Es decir, algo ya que sea un pelín más accesible al público y que no sea a lo mejor tanto del experimentalismo, de qué hay que experimentar y cómo el ser humano. No. Bueno, porque hoy en día la gente lo que busca también es un poco de risa, por todos los problemas que hay. Es verdad que a veces, o quien, a veces pues nos preguntamos ciertas cosas, pero en realidad lo que se busca en la actualidad es pues eso, risas, diversión para la población que disfrute y se olvide también de los problemas sociales, económicos y políticos. Y con ello finalizo y comento que tengo el grado de historia. Si os gusta este vídeo bueno, vídeo de la narrativa, pues sí, teatro, pues darle a like, suscribiros y comentad.